¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy para el curso de Ciencia y Tecnología, nuestro nuevo tema a estudiar es todo lo que tiene que ver con respecto a la medida. ¿Sí? Mira, todo se puede medir. ¿Alguna vez te has preguntado si todo se puede medir? Pues, en primer lugar, ¿qué es medir? ¿No? Saber esto nos va a ayudar mucho a comprender más sobre la ciencia, en este caso de la física, y bueno, también en parte la química, sí, pero sobre todo ahora que estamos en la física, es importante detallar estos puntos, ¿ya? Mira, medir es un procedimiento mediante el cual vamos a averiguar por comparación cuántas veces la unidad de medida está contenida en la magnitud que estamos midiendo. Mira, te lo explico con una imagen. Por ejemplo, aquí, ¿no? La mamá quiere saber qué altura tiene este niño, ¿no? En este caso, vendría a ser la longitud, ¿ya? Mira, la longitud del niño, su altura. Entonces, para saber cuánto mide, está comparando la magnitud con otra especie de la misma. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aquí tienes puede ser 1 metro, 1 centímetro, ¿sí? Entonces, mira, este niño se compara con 1 centímetro y la mamá puede determinar la medida de este niño. Entonces, veamos aquí, ¿no? Surge así que debe existir un patrón de medida fijo, ¿no? Debe haber algo ya establecido con lo cual nosotros podamos comparar la medida de otros objetos, de personas, de ciertas cosas, etc. ¿Ya? Entonces, mira, ¿no? La medición tendrá entonces una cantidad, un número y una unidad de medida, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nuestro patrón o nuestra magnitud ya establecida, ¿sí? Viene a ser, en este caso aquí, la unidad del metro, ¿no? En este caso de la longitud viene a ser el patrón ya establecido, el metro, ¿sí? El metro puede ser simplemente así como lo ves, m, ¿sí? Me representa metro, pero recuerda, cuando no hay un número delante de una variable, que en este caso viene a ser m de metro, siempre está el coeficiente 1, el número 1, ¿ya? Entonces, mira, tu patrón ya establecido es 1 metro, ¿sí? El metro, y tú le puedes agregar, le puedes multiplicar con otro número, ¿sí? Por ejemplo, y podrías decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Mi cuaderno mide 2 veces el metro. Bueno, eso ya es muy grande, ¿no? Estoy dando mal ejemplo. Podría ser una jirafa ya, sí, una jirafa, ¿ya? Puede ser. La jirafa mide 5 veces la unidad de metro, ¿ya? Entonces, en total viene a ser 5 metros. ¡Wow! O sea, una jirafa puede medir 5 metros, ¿ya? Aproximadamente. No sé si eso es así, no lo recuerdo, pero te estoy dando un ejemplo para que me puedas entender, ¿ya? Entonces, es así que tienes que recordar. Medir es comparar una magnitud, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 5, con otra ya establecida como un patrón, ¿sí? Una medida ya determinada, en este caso la unidad, ¿no? Entonces es así que surgen las demás medidas, 5 metros, 6 metros, 7 metros, depende de la cantidad, ¿ya? Muy bien. Otra cosa acá, también se puede decir que las unidades, mira aquí observa la unidad, que viene a ser prácticamente la letra, se escribe siempre en singular, ¿no? Por ejemplo, 1 metro tú me puedes decir, claro, es 1, por eso es solo m. Y si es 5, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos metros. En este caso hay 5 veces 1 metro. Entonces, se pone ms, metros en plural. No, lo dejas ahí. Es siempre singular. Bien, sigue siendo lo mismo. 5m, 6m, o sea, 5 metros, 6 metros, siempre se queda igual, ¿ya? Y tampoco se usa detrás del símbolo de acá de la unidad, tampoco puedes poner un puntito, ¿ya? Ahí lo dejas porque el punto a veces en comunicación, en cursos de lenguas, etc.,
siempre usamos para abreviar el puntito, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, señorita, ¿no? SRTA punto. Ya, en este caso no. Aquí no es necesario poner el punto. ¿Ya? Entonces, bueno, continuamos. Entonces ya comprendimos esta parte, ¿no? Que medir es el procedimiento mediante el cual averiguamos por comparación, ¿sí? ¿Se comprendió esto? ¿Cuántas veces la unidad de medida está contenida en la magnitud que estamos midiendo, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, aquí una unidad de medida que es el metro, ¿sí? Entonces, esta unidad de medida, en este caso el metro, ¿cuántas veces está contenida en la magnitud que estamos midiendo? Entonces, pero Miss, ¿qué es magnitud? ¿No? O sea, ¿qué es? Bueno, la magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿sí? Cualquier cosa que se pueda medir es magnitud, que puede representarse por un número y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales, ¿ya? Estas magnitudes se pueden observar, se miden, tienen su representación, ¿no? Por ejemplo, el metro, ya lo vimos que es la M, y se pueden obtener incluso hasta leyes y muchas cosas más, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver ejemplos para que quede claro esto. Entonces, observa, ¿no? Aquí tienes de repente agua hirviendo y dime, ¿se puede medir? Claro, por lo tanto aquí hay magnitud, ¿no? Tenemos la magnitud porque es una cosa que se puede medir. En este caso podemos medir la temperatura, ¿no? Si está muy fría, si está muy caliente. Aquí podemos medir la masa. ¿Cuánto pesa este niño? ¿10 kilos? ¿15 kilos? Muy bien. Y aquí también podemos medir inclusive, por ejemplo, el tiempo, ¿no? De repente este joven está 3 horas en su laptop, ¿no? O de repente acaba de iniciar y tiene 5 segundos aún en su laptop. Entonces, por ejemplo, estas son ejemplos de magnitud. Recuerda, es todo aquello que se puede medir. Aquí te muestro otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí una caja, ¿sí? Esta caja tiene una altura, ¿sí? Tiene un ancho y tiene una profundidad, ¿sí? Y bueno, a su vez tiene propiedades, como por ejemplo, o sea, sus características, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, el tamaño, como te acabo de decir, ¿no? Su altura. ¿Cuánto mide, no? ¿Qué tamaño tiene esta caja? Entonces, como sí se puede medir el tamaño, ¿lo recuerdas? Lo puedes medir con un centímetro. Entonces el tamaño es una magnitud, porque se puede medir, tiene un número, tiene una medida, tiene una unidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el material es una magnitud, o sea, tú puedes medir el material, la caja, o el material si fuera metal, si fuera de plástico, no se puede, por lo tanto el material no es una magnitud, no hay un número. La masa es una magnitud, o sea, su peso, si tiene 500 gramos, 300 gramos, 1 kilo, sí se puede medir. Por lo tanto, la masa es una propiedad de esta caja que sí es una magnitud. La calidad, por ejemplo, si te sirve o no te sirve para la función que tú le quieras dar, ¿no? Se mide. Puedes medir 5, ¿tiene 5 de calidad, tiene 6 de calidad? No, tú le puedes dar un valor, ¿no? Si te agradó o no, si te sirvió o no, pero más no tiene un número, no lo puedes medir. Entonces ya queda más claro cuáles son magnitudes, ¿sí? Seguimos. Entonces te muestro que a lo largo, ¿no? de la vida del hombre ha sido necesario establecer magnitudes fundamentales, ¿ya? Como por ejemplo acá te muestro, tienes el peso, la longitud, la temperatura, la intensidad de corriente. A ver, ¿qué más? La cantidad de sustancias, ¿no? Y nosotros ya hemos estudiado las sustancias en lo que es química. Tienes la intensidad luminosa, el tiempo, ¿sí? Entonces veamos más sobre esto, mira. Aquí te voy a mostrar, ya. Entonces tenemos magnitudes fundamentales, en este caso, por ejemplo, la longitud, ¿sí? La unidad, ¿recuerdas? Vimos la unidad. La unidad de la longitud viene a ser el metro. ¿Y cómo se representa? ¿Cuál es su símbolo? Es la M.
¿ya? Tienes, bueno, ya sabes que puedes medir con la longitud, la altura, el ancho, la profundidad, ¿cierto? De cualquier objeto. La masa, ¿no? La masa, la unidad de la masa es el kilogramo. ¿Cuál es su símbolo? Aquí lo observas, ¿no? kg. Tienes el tiempo, ¿no? La unidad del tiempo es el segundo, ¿no? La unidad fundamental. Su símbolo es la S. Tienes la temperatura, su unidad es el Kelvin, su símbolo viene a ser la K, ¿sí? O también puede ser grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Fahrenheit, hay conversiones. Tienes la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? La unidad es el ampere, su símbolo es la A, ¿sí? Aquí tienes la cantidad de sustancia, la unidad es el mol y su símbolo, o sea, su abreviatura es el mol, ¿ya? Y por último, la intensidad luminosa, que su unidad es la candela y su símbolo es CD, ¿ya? Entonces, como puedes observar aquí, tienes imágenes referentes a cada magnitud. En este caso, te voy a aclarar, a ver, vamos a ver. Te voy a aclarar acá lo que viene a ser la intensidad de corriente, cantidad de sustancia y intensidad luminosa, ¿sí? Porque lo demás tú ya lo conoces, ¿no? Es lo que siempre aprendemos desde pequeños. A medir con un centímetro la longitud, medir el peso, ver el tiempo, ¿no? La temperatura. Listo. Pero aquí con respecto a la intensidad de corriente, bueno, que se determina con los amperios, tú puedes ver la intensidad, por ejemplo, en que te está llegando la energía eléctrica a tu casa, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica que consume tu refrigeradora, tu televisor, cuando cargas tu celular, etc. Por ejemplo, con respecto a la cantidad de sustancia, tengo imágenes, a ver acá, sí, aquí está, ¿no? Por ejemplo, tú puedes medir, ¿no? La cantidad de azufre que contiene aquí este pomito, ¿sí? O sea, se puede decir los elementos, la cantidad de átomos que tiene este pomito de azufre, que contiene azufre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay un mol de azufre, un mol de fierro, ¿no? Un mol de zinc, un mol de H2O. Por ejemplo, aquí, como hay agua, H2O, podemos ver exactamente cuántos moles de hidrógeno hay y a su vez cuántos moles de oxígeno hay, ¿sí? En todo lo que viene a ser esta sustancia completa, ¿no? Dentro de ella podemos medir cada uno de estos ingredientes, por así decirlo, de estos elementos, ¿sí? ¿Cómo? Con los moles, ¿ya? La cantidad de sustancia que tiene este compuesto, la cantidad de elementos, ¿no? El peso de cada uno de los elementos que está formado en total, que están formando en total este compuesto que es el agua, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Ya, y con respecto a la intensidad luminosa, mira, puedes ver la iluminación de un objeto cercano, medirlo, ¿sí? Sí, mira, obviamente mientras más cerca, la medida será más grande, ¿no? La iluminación será más grande. Acá te muestro. Aquí tienes una tablita, ¿ya? Mira, acá te muestro. Aquí, ¿no? Estas son lo que estamos estudiando ahorita son las magnitudes fundamentales, ¿ya? Como ya te mostré. Entonces, como puedes ver, la intensidad luminosa se mide, recorre aquí, con candela, CD, perdón, tiene como unidad la candela. Entonces, mira acá, ¿no? Puedes ver qué cantidad de candela tiene, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá una linterna está muy cerca a lo que tú quieres alumbrar, al objeto que estás alumbrando, o cuánto mide, ¿no? La intensidad luminosa si es que la iluminas desde una distancia más larga, ¿no? Si está más lejos al objeto que quieres alumbrar, ¿sí? Lo mismo puede ser, por ejemplo, puedes medir la intensidad luminosa de una vela encendida, de un fluorescente, de un foco, los rayos del sol, etc. ¿Ya? Entonces, niños, aquí nos vamos a quedar el día de hoy en magnitudes fundamentales con respecto a lo que viene a ser lo que todo se puede medir. Ese ha sido nuestro tema de hoy, ¿ya? Luego vamos a continuar y vamos a ver un poco más al respecto, ¿listo? Esto ha sido todo entonces por el día de hoy, ¿sí? Les agradezco mucho por su tiempo. Hasta pronto.